que tienen la misma forma, y la forma me habla de la proporcionalidad entre los lados de la propia figura. Ángulo, la forma. Tamaño se refiere a las longitudes. Entonces, la congruencia habla de dos figuras que son idénticas. Cuando hablamos de la razón de los lados de las dos figuras, tienen que estar unos a uno. Y en ese aspecto, todas las medidas tienen que ser exactamente iguales. La misma área, la misma altura, las mismas bisectrices, exactamente todo igual. El mismo perímetro. Todo está en la misma razón, uno es a uno. Eso es congruencia. El más interesante es el concepto de semejanza. La semejanza engloba a la congruencia. Porque la semejanza lo único que pide es que las figuras sean, los lados de las figuras, lados, de la misma forma. Entonces los lados deben ser proporcionales. Y eso implica necesariamente escala entre una figura y la otra. ¿Cuáles son los otros elementos que aparecen desde la semejanza? Es que los lados deben formar una proporción. ¿Ya? Todos los lados o las medidas lineales, las alturas que vamos a ver hoy, la bisectriz, la simetral, las transversales, estos deben estar en la misma razón. Es decir, si tengo un cuadrado que los lados están en razón 1 es a 2, los perímetros van a estar en la misma razón, 1 es a 2. Ahora, el que es importante rescatar, las áreas van a estar al cuadrado de la razón. Y esto es de las cosas importantes que tenemos manejar, ya que esta expresión ya me está relacionada de área. Es decir, yo determino la semejanza de las figuras y la razón de semejanza de la razón de las áreas. Y la razón de las áreas es el cuadrado de la razón de semejanza. A lo que le llamamos razón de proporcionalidad, constante de proporcionalidad, o también le podemos llamar a esta acá razón de semejanza. Y acostúmbrense a usar el lenguaje de la forma correcta, chicos. La equivalencia me involucra solamente que las mismas áreas. Eso es lo que las áreas tienen que ser iguales. Entonces, el gráfico lo que me apunta es que las figuras equivalentes y las figuras semejantes, lo que tienen en común son las figuras congruentes. Entonces, con este gráfico yo puedo responder todas las preguntas. Yo puedo decir, por ejemplo, sin inconveniente con respecto. ¿Todas las figuras congruentes son semejantes? Sí. ¿Todas las figuras congruentes son equivalentes? No. Porque, a ver, sí, también. Todas las figuras congruentes son equivalentes, porque tienen la misma área. El criterio de tener la misma área, ¿ya?, es de menor, me pide menos que el criterio de congruencia, que tienen que ser idénticas. Entonces, la equivalencia involucra a la congruencia y la semejanza también involucra a la congruencia. Y acá otro elemento, dos figuras equivalentes pueden ser semejantes, claro que pueden ser, o dos figuras semejantes pueden ser equivalentes. Entonces nos encontramos con que la congruencia es un caso especial y es el caso especial en que las figuras están en razón 1 es a 1. Sí, partimos a la hora. Habían poquitos, pero partimos a la hora. Entonces, ¿qué pasó acá? El primer concepto, los primeros conceptos, diferenciar congruencia, semejanza y equivalencia. Entonces, de la guía de MA 11. De ahí de esto, ¿qué fue lo que alcanzamos a ver? Fue con respecto a lo que se le llaman criterios de congruencia y criterios de semejanza. Entonces, los criterios de congruencia y semejanza es la mínima información para asegurar que dos triángulos son congruentes o semejantes. Sinceramente, son congruentes si los tres lados iguales, los tres ángulos también de iguales medidas. Y la semejanza, los ángulos tienen que ser iguales, ¿ya?,
y los lados tienen que ser proporcionales. Esa es la diferencia entre congruencia y semejanza. Y los criterios son bastante parecidos. Los criterios o postulados, que algunos les llaman, corresponden a la misma información para asegurarme que son congruentes o que son semejantes. El primer criterio de congruencia es lado, 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 y de semejanza también es lado, lado, lado. La diferencia es que en congruencia tienen que ser de igual medida. A con A, B con B, C con C, tres lados respectivamente. Recuerden que las palabras que se van a utilizar son respectivamente, correspondientemente, homólogamente, homólogos, ya, homólogamente, no está muy raro eso. Y lo que tenemos acá es que los lados homólogos también deben formar una proporción. A con n partido por A, B con n partido por B, C con respecto a n partido por C. Y sin conocer ningún ángulo, yo puedo asegurar que son congruentes, por lo tanto los ángulos, por ejemplo, forma entre A y B debe ser de igual medida en los dos triángulos. Segundo criterio, ángulo, lado, ángulo, en ese orden. Alfa, A, el lado que está entre los ángulos, beta. Lo mismo, tiene que compartir alfa, A y beta entre dos triángulos. Y con eso yo aseguro inmediatamente que son congruentes. En el caso de la semejanza, me basta con tener dos ángulos iguales. Alfa con alfa, beta con beta, dos ángulos iguales, figura semejante. Necesariamente, porque el tercero también va a ser compartido porque va a ser suplemento de alfa y beta, lo que le falta llegar. Entonces, necesariamente tendré los tres ángulos en la misma forma. Así que con ángulo a ángulo estoy listo. Tercer criterio, lado, ángulo, lado. Dos lados en ese orden, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Los lados deben ser congruentes y en caso de la semejanza es muy parecido, pero los lados deben ser proporcionales. Lado, ángulo, lado y los lados proporcionales. Cuarto criterio, el que tiende a ser más complicado porque es el que me pide más. Y el cuarto criterio lo que tiene es lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. Tengo dos lados y debo conocer cuál es el lado mayor. Y debo tener el ángulo que se oponga a ese lado mayor. Entonces, el ángulo que se oponga al lado mayor. Entonces, claro, necesito necesariamente saber cuál es el lado mayor, no mayor, y conocer el ángulo correspondiente que será el ángulo opuesto. Bastantes cosas me pide este criterio, pero en algunas figuras no es tan difícil. Lo que tendríamos acá, lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. Y en ese orden. Acá necesitamos que sean los lados congruentes en la congruencia. Necesitamos acá que sean proporcionales en la semejanza. Entonces, volvamos, echemos un vistazo. Estos fueron, echemos un vistazo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Acá. Entonces, echemos un vistazo. El viernes repasamos todo y nosotros vimos ya necesariamente todos estos elementos. Y lo que nos viene es altura, ahí están los criterios de congruencia, en el mismo resumen de geometría. Ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 ángulo opuesto al lado mayor, sabiendo que es mayor que B, aquí están los cuatro criterios. Y lo que nos toca hoy es ver con respecto a los elementos secundarios. Altura, directriz, simetral, transversal, son cada uno de ellos y a qué corresponde. Antes de comenzar, estos 10 minutos que han servido para repasar lo que vimos el viernes, ya, esto fue lo que estuvimos trabajando el viernes, que es semejanza y congruencia y semejanza. Estamos aproximadamente en el libro ya en la página 160 y la sugerencia que les decía, de ahí vienen elementos secundarios y de ahí les decía saltarse un par de páginas, las veremos necesariamente, y atacar un par de problemas de la parte de semejanza, para que por lo menos el concepto quede claro.
nosotros ya estuvimos viendo acá en semejanza. Andar un poquito. Estuvimos viendo un par de conceptos de semejanza y la semejanza me apunta directamente a la proporcionalidad. Y posteriormente, el primer criterio que teníamos, todo esto me habla de que lados tienen que ser proporcionales. Entonces acá tenemos una semejanza directamente y lo que tendríamos acá es la proporcionalidad entre los lados, la figura así. Primer teorema de semejanza, ángulo-ángulo. Compartimos dos ángulos, las figuras son semejantes. Fíjense, y los corolarios que aparecen acá son aplicaciones, ¿eh? Claro, porque si yo tengo una paralela, necesariamente los ángulos correspondientes son iguales. Por lo tanto, el triángulo que se forma superiormente es semejante al triángulo completo, ya que comparten ángulo-ángulo. Por lo tanto, uno después puede decir que el tercer ángulo también mide lo mismo y que los lados deben ser proporcionales. Lo mismo sucede acá. Trazamos una recta que no necesariamente es paralela, pero lo único que necesitamos es que no paralelos, ¿se fijan? Un ángulo acá, este ángulo, sea igual a este. Este criterio hay que tener cuidado porque lo que tendremos acá es que este ángulo, entonces fíjense el orden, CDE, CDE, PAC, al revés. Los ángulos son congruentes y acá me dice que el triángulo CDE, vamos a copiar ahí, CDE, y chicos, la recomendación es hagan las cosas con cuidado inicialmente, para que no se y sigan las instrucciones. Me di cuenta, estuve varias consultas hoy en la mañana, y las consultas apuntaban a que necesariamente faltaban los paréntesis, nada más. Y acá esto se mezcla en este orden. C, partimos acá arriba, C, y D, acá va, C, A, acá viene P. Entonces, de alguna otra manera, la semejanza entre los dos triángulos, el superior y el inferior, es al revés. El CD va con CA, como, por ejemplo, CD va con CA, como CE va con CB. Acá en la figura se nota, porque tenemos CD con CA como CE con CB. La figura es directa, no hay problema, pero tuve que ordenarla primero para no confundirme. Y acá la semejanza es al revés. Y acá hay que dibujar, chicos, no es uno y hay que invertir tiempo. Esta parte, para que puedan reconocer cómo es la semejanza. La figura 3, la que tenemos a continuación acá, me dice lo siguiente. Yo trazo y son paralelas, necesariamente son semejantes. Claro, porque los ángulos se van a repetir así, por las tetas. Entonces tendré CDE semejante con CBA. Y los ángulos no están en el mismo orden. Fíjense que acá tengo el de vértice C, CBA, CDE. Entonces siempre vale la pena escribir cuánto valen los ángulos para entender cómo va a ser la proporcionalidad. Y acá vienen las aplicaciones, por ejemplo esta. Me dice lo siguiente, es paralela. Ya. Es paralela, PQ es paralela con MN, de la página 220. Me dice que esto acá, es el triple de RP. Acá le ponemos nombre, A. PM valdrá 3A.
¿Qué es lo que podemos asegurar? Si es paralela, necesariamente los ángulos correspondientes son iguales. Ponemos nombre para que entendamos bien cómo va y lo que tendríamos es que el triángulo PQR es semejante con el triángulo MNR, ¿correcto? En ese orden incluso. PQR semejante con MNR. PQR semejante con MNR. En ese orden. Entonces, la semejanza, recuerden que involucra proporcionalidad. Entonces, son de los lados de los triángulos. Entonces, este lado vale A, el lado completo RM valdrá 4A. Entonces, la razón de los lados es A es a 4A, la A, tendré que la razón de semejanza es 1 es a 4. Y esa tiene que ser la razón que existe entre todos los lados. Por lo tanto, si esto de acá vale B, de acá valdrá 3B, y el lado completo valdrá 4B. Si esto vale C, este lado de acá valdrá 4C. RQ ¿es 1 es a 3 con RN? No, es 1 es a 4. PQ ¿es 1 es a 4 con MN? Sí, correcto. RP es APM, RP y PM, está hablando de 1 es a 3, como PQ es C, MN, esto es 1 es a 4. Esto es mentira. La proporcionalidad es entre los lados de las figuras semejantes. ¿Se entendió eso, chicos? ¿La verdad? Hola Álvaro, hola Alison, hola Ye, hola Bárbara, Ian, Belén, Benjamín, Camila, Catalina, Constanza, Daniela, Felipe, Fernanda, Francesca, Francisca, Francisco, Fran, Gonzalo, Ignacio, Isidora, Javier, José, Josefa, Luis, Magdalena, Pablo, Paloma, Rodrigo, Roxana, Valentina. ¿Cómo van con eso? Hola. Hola. A ver, un par de cosas. A ver, déjenme ver. Francisco, cuidado con la asistencia. Ah, cuide la asistencia, no me falte todo, no falte cuando... Bueno, si hay una insistencia obligatoria, perfecto, pero cuide la asistencia. ¿Quién más? Ignacio Escobar, lo mismo. Cuide la asistencia, Ignacio. Isidora Flores, lo mismo. Cuide la asistencia. Tomás González, ¿estará Tomás González? No está Tomás González. Y las otras dos personas que cuiden la asistencia es Aye Guerra, cuide la asistencia, y Benjamín Pinochet también, lo mismo. Ya están con Benjamín ya no está. Así, Benjamín. ¿Cómo van con esto? ¿Se entendió? A ver, ¿cómo van? La B, no lo entendí mucho, me dice Fran. Y no entendí mucho. Fran me dice, Constanza, hola, buenos días. La B no lo entendí mucho, profe. ¿Ya? Y podemos ver la 1 de esa misma página. No entendí por qué uno está en razón y el otro en una 3. Lo que sucede es, andamos bien. Alison, ¿tiene micrófono? Sí. Conversemos un poquito. Ya. Cuando me habla de semejanza, la semejanza es entre los lados de los triángulos. ¿Ya? Ujú.
Las medidas que me entrega acá, me dice que PM, este segmento, que no es un lado del triángulo, sino que es una parte que hay solamente, mide el triple de RP. El triple de RP. Entonces vamos a escribir eso, ponemos nombre. A RP le llamamos A, por lo tanto, PM es 3A. Sí. ¿Stacy? Sí. Luego, cuando sabemos que son semejantes, dibujamos los dos triángulos. El PRQ, que está en el mismo orden ahí, y el RMN. ¿Ya? RMN. Entonces, ¿qué lado conocemos? Este lado es el único que tenemos alguna medida. Entonces, PR, si PR vale A, MR, ¿cuánto vale? 4. Ay, profe, ya entendí. Era porque acá nos estaban preguntando por un segmento. O sea, por Exactamente, un... Ya, cacho. un Ya. lado. Sí, por un No es lado, por los, ya sé lo que me había perdido. son los lados. Entonces, por eso esto es falso. Porque Sí, son los lados los que tengo que relacionar. es Entonces, que claro, aparte que como que no había entendido que el MP o PM era solo ¿ya? un pedazo de ese lado, no era el lado completo. Por eso ese Entonces, pedazo era 3. Oh, Alison, es importante escribir y ponerle los nombres correspondientes. Porque uno cree que está entendiendo las cosas, pero resulta que en la medida de que uno va escribiendo en la figura, empieza a darse cuenta de que no me están dando los lados, la razón de los lados, sino que me claro, están dando partes, segmentos. para uno sacar Tengo la que, razón. y de ahí tengo que sacar la razón de los lados. Mm, ya Eh, entendí. Muchas gracias. Esto. Déjame ver quién es la... Y Frank, ¿quedó más claro ahí? Perfecto. Chicos, este tema son de los temas importantes. A ver, no me borrar. La 1 tengo que calcular ángulos, ¿ya? Después ver cuáles son semejantes. Tengo que calcular ángulos, independiente del A, B, C, D, E o F y lo que me digan. Tengo que calcular los ángulos existentes. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Primero, vamos a calcular todos los ángulos que nos faltan. Partimos con acá, 35 y 35. Entonces, el ABM, ABD, es un triángulo isósceles. Y los lados valen 35, por lo tanto, este ángulo completo valdrá 110. ¿Estamos de acuerdo, Constanza? Sí, profe. Seguimos calculando, mira. 35 y 35 son 110. Este ángulo está allí, debe medir lo que me falta para llegar a 180, que es 70. Este es el que está acá. Y el otro, el que está acá, el ángulo que es del puntito de ahí, tiene que ser 110. ¿Por qué tiene que ser 110? Porque con el ángulo de 70 tienen que sumar 180. Y hay que seguir calculando ángulos. Tengo 110, 35. Ay, fíjense, este vale 110 y este 35. Este de acá valdrá, que va ahí, 35. Para que sumen 180. ¿Va bien, Constanza? Sí, profe, sí, muy bien. ¿Hay un problema? Ya, perfecto. Entonces ahora seguimos, calculamos todo, podemos calcular este ángulo incluso. Este ángulo será 110 menos 35, es decir, 75. Sí, perfecto. Este ángulo vale 75. Y acá tengo 110, por lo tanto, este ángulo, el que estoy marcando, vale 70.
en el lado de acá tengo 110. ¿Todo bien? Puro cálculo de ángulo, nada más. 110, el primer 110, 35 acá arriba, allí, 35 acá, ¿cuántos suman? Respóndame en el chat para saber si está escuchándome. 35, 35, entonces suman. ¿Cuántos suman? 35, 35, ¿cuántos suman? ¿Está preguntando a todos o solo a una persona? Ah, perdón. Ya, y es que ayer 35 acá, sí, no todo bien, 35 acá son 70, por lo tanto, el ángulo del vértice A, este ángulo completo, tiene que ser lo que me falta para llegar a 180. 35, 35 es lo que me falta para llegar a 180. ¿Cuánto es eso? 110. Ahí sí. ¿Yeah? Ya. Chicos, tienen que estar estudiando. ¿Estudiaron este fin de semana o no? No pueden ir al comienzo de las páginas, no pueden ir. Tendrían que ya estar en congruencia y semejanza. Si no están estudiando, geometría les va a pasar por encima. Porque yo a lo más me puedo detener un poco. Pero ustedes tienen que tener el hábito de estudio ya, ahora. Imagínense que se puede dar la circunstancia, lo más bien, que la próxima semana volvamos a clase. Semejanza es más difícil, sí lo sé, pero tienen que seguir estudiando, chicos. Y esto es pura práctica, es práctica. ¿Ya? Esto es práctica. Mucho hacer ejercicio para que dominen primero el tema. Entonces tengo 35, 35, 110. Ahora vamos, fuimos calculando así. Si tengo acá 75, tengo 110, me faltan 70 ahí, me quedan 110 en el lado de acá, porque debo tener 180 ahí. Entonces el de acá me queda 35, me quedan 75, me queda 70, e incluso este es 70 por opuesto por el vértice, inmediato. Tengo 70, 70, 140, y el de acá arriba valdrá 40. ¿Tengo alguna medida de lado? No. Ahora tengo los ángulos. Y después de los ángulos, ahora vamos a ver cuáles son las semejanzas. BAD. BAD es 35, 110, 35. ANM es 35, 110, 35. Perfecto. Los ángulos son iguales. ABM, 35, 35, y la suma de estos dos es 110. 35, 35, 110. 35, 35, 110. AMN. AMN. 35, 35, 110. Perfecto. ABD, 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 arriba. ABD es 110, 35, 35. 110, 35, 35. NMA, 110, 35, 35. Correcto. ABC, 35. ¿Cuánto suma esto? 105. Acá tengo 105. ABC, 105. 35, partido acá en A, 105, 40. Y BAD, BAD es 35, 110. No, acá no sirve. Los ángulos no son de igual medida. AMD, AMD es 75, 70, 35. 65, 70, 35. 70. Voy viendo los ángulos para no confundir. El del vértice A, 65, 70 y 35 ya. Y BMC, el de acá.
70, 70, 40. No, no me sirve. Ángulos distintos. NMB. NMB 70, 75, 35. Y en ese orden. B, C, M. 70, 70, 40, 70. No, tampoco. Ya. ¿Quedó claro, chicos, cómo se hizo eso? Se calcularon todos los ángulos. Y hay que calcularlo así. Suma de ángulos Sí, profe, interiores. clarísimo. Y después de eso, de calcular esas características de todos los ángulos, hay que ir viendo de que en los triángulos mencionados, los ángulos correspondientes, según el orden que me están dando, a eso se refiere correspondiente, en el orden, deben ser de igual medida. ¿Empezaron a entender cómo funciona semejanza? Semejanza, chicos, es el tema más importante. Alguien me preguntó, el viernes me preguntó, profe, ¿cuál es el tema más difícil de geometría? Y les dije, semejanza, de inmediato. ¿Por qué es lo más difícil que semejanza? Porque semejanza es el tema más importante que tienen que manejar y aparece recurrentemente a lo largo de todo lo que uno ve en geometría. Aparece en triángulos, en cuadriláteros, en área y perímetro, en circunferencia, aparece en todos lados. Por lo tanto, si uno en este momento dice, no, es que esto no lo entendí, y renuncia, se acabó geometría para usted. Se acabó así. De aquí en adelante todo va a ser una gran incógnita. Geometría, semejanza, dígame. Perdón, ¿podría explicar la C de nuevo, por favor? La C es que tiene que mirar el ángulo. Parten A, B, D. Es A, perdón, ese es B. Este es A. Voy a cambiar el color, ya para que puedan verlo, porque está muy rayado ya la figura. Este es A. Este es B. Y este es D. ¿Cuánto valen los ángulos? Y en ese orden. Ahí tiene el triángulo. A, B, D. En ese orden serían A, 110, B es 35 y D, porque el triángulo es este, lo voy a borrar eso porque está muy lleno de dibujos, y el último es 110, 35, 35. Ese es el ABD. Ahora el NMA. N vale 110. M 35 y en A también 35. ¿Ahí sí? Sí, muchas gracias. Es cosa de ir dibujando, chicos, y esto es mucho dibujo. No es cosa de decir, ya, yo lo veo y es semejante. Es dibujar y marcar los ángulos correspondientes. Y, por ejemplo, hacer el dibujo de nuevo en el cuaderno y ahí hacerlo con cuidado para tener claridad qué es lo que están haciendo. Y esto no es ver cómo lo resuelven los demás. No sirve, eso no sirve. Sirve cuando tienen dudas, ahí sí. Pero no sirve mirar cómo están resolviéndolo los otros. Porque ustedes tienen que aplicar acá, no son conceptos tan difíciles. Suma de ángulo interior de 180, ángulo extendido vale 180, ángulo exterior, suma de ángulo interior no adyacente. Y acá tengo un montón de triángulos. Debo tener 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Hay 8 triángulos ahí. 8. ¿Ya? Entonces es a ver, Valentina, la definición es súper estricta, ¿de acuerdo? Que lo primero que va a asegurarse es que no es solamente el tamaño, Valentina. Lo que tenemos que asegurar es esto. Para que sean congruentes,
tienen que tener la misma forma. La forma me habla de los ángulos y de la proporción de la figura. ¿Por qué me habla de los ángulos y de la proporción? Porque en el caso de los rectángulos, cuadrados, figuras de más tres lados, ahí nos vamos a encontrar con esa situación, de que no todos son semejantes, a pesar que los ángulos son iguales. Un cuadrado no es semejante a un rectángulo, a pesar que los ángulos son iguales. Porque entonces la forma y tamaño es congruencia. Forma y tamaño, congruencia. Solo forma es semejanza. Solo área es equivalencia. Entonces, Valentina, tamaño es diferente, congruencia. Necesito, si ya tienen la misma forma, no me hablen solo de los ángulos, la misma forma, porque nos vamos a encontrar con que en el caso, por ejemplo, si nos quedamos con el concepto de ángulo, vamos a pensar que si un cuadrado tiene que ser semejante a un rectángulo, si los ángulos son iguales. No son semejantes. No se quede con el concepto solo de los ángulos, quédese con la forma, el concepto de forma. Entonces, si tienen ya la misma forma, Valentina, tengo que hacer públicas estas cosas porque si estoy respondiéndole a ustedes, ¿no? Todos los demás no saben que estoy respondiendo. Eso es lo que me estaba preguntando Valentina. Entonces, si tienen ya la misma forma y el tamaño es diferente, son semejantes. Si el tamaño son semejantes, ¿ya? Y si el tamaño es igual, son congruentes y semejantes, al revés de lo que está allí. Es al revés. Si el tamaño es diferente, son solo semejantes. Si el tamaño es igual, son congruentes y semejantes. Congruencia es un caso especial de semejanza. ¿Ahí sí? Ya. Chicos, una de las cosas que tienen que ir viendo es, díganme una cosa, ¿vieron esto en el colegio? Congruencia, semejanza, equivalencia. Yo no vi nada de esto. No, profe. A ver. ¿Quién me contestó primero? ¿Constanza? Sí, yo. Y después, ¿quién me contestó? Luis Opas. Luis. Ya. Frank, ¿nunca lo vieron bien? ¿Nunca se lo enseñaron así? ¡Oh, qué Así no. terrible! ¡Qué terrible, chicos! Yo creo que ¿De nunca veras? tuve geometría, ni siquiera nada, cero. Frank, ¿de veras que no vieron así estas cosas? La semejanza. ¡Oh, ya! ¿Van a decir que en geometría le hacían aprenderse las cosas y después aplicarlas al tiro en la prueba? ¿Y hacían geometría? No sé, yo solo vi el teorema de Pitágoras, nada más. Sí, eso mismo. Y no sé si será lo mismo que el plano cartesiano de hacer Sí, la... también vi eso, pero no, esto jamás. ¿Nunca semejanza? Ya, chicos, entonces, pónganse en campaña de estudio, ¿ya? Porque si aprenden esto, congruencia y semejanza, aprendieron geometría. ¿Ok? De verdad, si aprenden congruencia y semejanza, aprenden geometría. Pero tienen que aprenderlo ahora, no en 2 meses más, porque lo vamos a estar usando constantemente. Ya. A mí inicialmente lo que me interesaba es que manejen el concepto de semejanza y de congruencia, y ahora a practicarlo se ha dicho. Entonces, practicarlo ustedes. Durante la semana yo acepto consultas que me hagan
¿ya? Pero no me la hagan así 10 minutos antes de la clase porque tengo un montón de clases durante el día. El martes, por ejemplo, martes y jueves estoy lleno de clases. A la hora del almuerzo no vas a poder responder cosas y después en la noche. Pero este jueves les puedo contestar sin problema, pero no me pregunten cosas de la jornada. Porque me he encontrado que a veces me preguntan cosas de la jornada. El control, en la práctica, lo hizo la mitad del curso. Sí, la mitad del curso hizo el control. Y ya lo revisé, ya eso se acabó. Unas recomendaciones para los que hicieron el control es esencialmente revisen las preguntas malas que tuvieron, chicos. Es importante que las revisen. Yo todavía no he podido subir el video de lo que grabé el sábado, no he podido subirlo, estaba con mucho trabajo este fin de semana. Espero poder subirlo lo antes posible. Pero revisen el control todo lo que puedan. Hay un solucionario del control incluso. Vamos entonces a lo que me interesaba. Partamos inicialmente ahora. Ustedes de ahí sigan trabajando, despejan las dudas que puedan tener del libro. Recomendaciones, trabajen el libro y las guías correspondientes, sobre todo la guía 11. Esa es una guía que debieran estar trabajando ya. Guía 11. Y veamos en el libro. ¿Dónde está? Vamos a... entonces, esto llega hasta la 2.25. Ahora, si pueden hacer algunos de ellos, perfecto. Algunos. No estoy pidiendo que lo hagan todos. Por ejemplo, en esto. Tenemos esta figura 4. Recuérdense cuáles son los criterios. Los criterios tienen que aprendérselos, chicos. Acá no es un asunto de que tienen que aprendérselos. Figuras congruentes. Lado, lado, lado. Y semejanza. Lado, lado, lado. Pero tienen que ser los lados proporcionales. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo para la congruencia. Ya. La congruencia. Para la semejanza, ángulo, ángulo. Y la gran diferencia, y acá, y después el otro es lado, ángulo, lado, y lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. Lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. Entonces acá serían igual. Lado, ángulo, lado, y acá lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. Y lo que tendríamos que tener acá siempre es que los lados tienen que ser congruentes. Y acá los lados tienen que ser proporcionales. Y esto es lo que hay que aprenderse. Y esto se aprende con práctica. Entonces, por ejemplo, en este criterio, en el 4, tengo un ABC. Y me preguntan con cuál es semejante. Si todos los lados son distintos, porque es escaleno, son todos diferentes. Entonces, ¿en cuál este caso es semejante? Necesariamente con el 1 es semejante. Con el 2 no. Con el 3 sí. Porque tienen que formar proporción. Resulta de que esto no es proporcional. A con 2A más 4 no es proporcional con 2C más 4. No son proporcionales. Estos no forman proporción. Ustedes no me pueden decir que A es a 2A más 4. Se vea parecido como C es a 2C menos más 4. Pero lo que llamo acá es que ustedes deberían llegar, si estas fueran proporciones, el producto cruzado tendría que ser el mismo. Si hacen producto cruzado, bueno, que producto cruzado, me queda 2AC más 4A es igual a 2AC más 4C. Resulta que estas dos cosas no son siempre iguales. Bien, ¿por qué ser iguales? Entonces estas cosas no son proporciones. El segundo no es proporción. De inmediato. Ya. Vamos a lo que me interesaba. Esto es, trabajen un poquito lo de semejanza para que vayan entendiendo. Acepto todas las dudas que puedan tener en el transcurso de la próxima semana. Y durante la semana también. Es decir, mañana, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, todas las dudas que tengan de esta parte, porque cuando terminemos esto, ya estaremos avanzando muy rápido para la parte final de esto. Es decir, en las próximas semanas, de aquí a fin de mes,
y principios de agosto deberíamos estar cerrando geometría, chicos, cerrando geometría. Y eso va a ser mucha ejercitación de parte de ustedes. Así que si tienen dudas, pregunten por WhatsApp y súbanla al grupo las dudas. Y lo que tenemos interesado ahora es ver estos elementos, llamados elementos secundarios del triángulo. Entonces, tomemos el resumen, está acá el resumen, para que vayamos viendo por lo menos a qué se refiere cada uno de ellos. Y si hay que rescatar un poquito más, rescatamos un poco. Entonces, inicialmente, los elementos secundarios, chicos, ¿saben? Yo generalmente, en esta parte, yo los interrogo, uno por uno, ¿ya? Los interrogo, hago interrogaciones. Cuando están presencialmente, interrogo más. Altura. Lo primero que tenemos que entender es que los elementos secundarios siempre son tres. Tengo todos los triángulos, elementos secundarios del triángulo, tengo tres alturas, tres bisectrices, tres transversales, tres simetrales, tres medianas. Siempre tengo tres de ellos. Tengo la altura, la representación gráfica, aquí está la altura, se cortan en un punto llamado ortocentro, y la definición de altura, espera un poquitito, aprovechen ir al baño, hacer lo que tengan pendiente, vuelvo como en 2 minutos.
Ya, aló, aló. Ahora sí. Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Entonces, tenemos altura, bisectriz, simetral, transversal, mediana. Nuestros elementos ¿qué les recomendaría? Cuaderno, y en cuaderno, nada que cae el libro, no, cuaderno. ¿Ya? Vayan una página para cada uno de ellos. Una página para la altura, una página para la bisectriz, una página para la transversal, una página para la simetral y una página para la mediana. Lo que tenemos que caracterizar es inicialmente, lo que tenemos acá es qué es lo que cumple cada uno de ellos. Echemos un vistazo acá y después rescatemos todos los elementos que nos pueden interesar. Entonces, ya. Altura. La definición de altura, en términos bien sencillos, une vértices perpendicular al lado opuesto. ¿De acuerdo? Esta es la definición básica de la altura. La altura, entonces, son tres. Van de cada vértice a su respectivo lado opuesto. Tendremos tres alturas. 90 grados, siempre perpendicular, 90 grados, 90 grados. Tres alturas y se corta en un punto llamado ortocentro. Cae desde un vértice en forma de un ángulo de 90 con la recta que contiene el lado opuesto. Entonces, es un vértice perpendicular al lado opuesto o a la prolongación del lado opuesto. Prolongación del lado opuesto. Vamos a borrar esto. Vértice perpendicular al lado opuesto o a la prolongación del lado opuesto. Entonces, lo que tendríamos acá es que tenemos la altura debe caer sobre el triángulo. En algunos casos, el triángulo rectángulo, por ejemplo, puede caer sobre el triángulo. Es decir, la altura puede ser coincidente, dependiendo del ángulo, o puede estar por fuera. En este caso tengo una altura que es exterior, es perpendicular a la prolongación del lado opuesto. Entonces, vamos a ir viendo otra parte mejor. La altura, h, esto es vértice perpendicular al lado opuesto. Vértice perpendicular al lado opuesto. Altura, vértice perpendicular al lado opuesto. ¿Cuántas alturas tengo? Tres alturas. Analicemos los casos. Por ejemplo, en el triángulo, en el acutángulo. ¿Qué es lo que sucede? En el acutángulo, las tres alturas son interiores. En el acutángulo, las tres alturas están por dentro. Se corta y el ortocentro, que es la intersección de la altura, es un punto interior. Lo que tenemos acá es que el ortocentro es un punto interior.
¿Qué caso es eso? En el acutángulo. En el triángulo rectángulo, lo que vamos a tener acá es que necesariamente siempre son tres alturas. Esto las puede llamar de esta manera. La altura A para el lado A, la altura B para el lado B, y la altura C. Resulta de que si llamamos, por ejemplo, C a este punto, y este es el lado C, necesariamente la altura A, la altura al lado C, y por ejemplo, este le ponemos A, sería la altura al lado B. Es coincidente con el lado A. Las alturas, en algunos casos, son coincidentes. A los catetos, específicamente en el cateto, en los triángulos rectángulos. Entonces, lo que tendríamos acá, en el caso del triángulo rectángulo, las alturas son coincidentes a los catetos. Y la única altura que es diferente es la que va a la hipotenusa. Por lo tanto, el ortocentro coincide con el vértice del ángulo de 90. Y se corta. En el caso del obtusángulo, tiene un ángulo mayor a 90, es un obtusángulo, nos vamos a encontrar con que ángulo, acutángulo dentro, rectángulo en la esquina y en el obtusángulo trazamos las alturas, nos empezamos a dar cuenta que las alturas, por ejemplo, esta altura es muy clara, solamente una. La de entre ese vértice tiene que ser 90 grados, siempre perpendicular. 90 grados, corta ahí, grados acá. Eso es lo que hace la altura. 90 grados acá. 90 grados acá. Entonces, las otras alturas, voy a cambiar el color, no pueden ser perpendiculares porque tengo que prolongar. No me queda vuelta. Acá no tengo otra alternativa, tengo que prolongar el lado. Recién ahí es perpendicular. Entonces, la otra altura no es perpendicular al lado opuesto, sino que a la prolongación del lado opuesto. Tengo una altura que va por fuera del triángulo. No solamente una. Entonces, le vamos por el lado A. Entonces, es A. Y esta de acá le vamos a poner el lado B. Y el de acá. Y a la altura B, el perpendicular del vértice B, no se va del vértice B al lado B. O a la prolongación del lado B. Lo mismo pasa acá. En el otro lado. Tengo que prolongar. Tengo que prolongar para que sea perpendicular. Prolongo el lado. Que la altura pueda ser perpendicular. Y nos vamos a encontrar, tendremos que acá la altura va por fuera. Y esa va a ser la altura de B, HA, HC. Entonces, si empezamos a buscar el punto donde se cortan, un poquito más clara la figura para que puedan cortarse dentro de la pantalla. Van a cortar, voy a prolongar de altura y
quedó media chueca. Borrarla para aquí. Trampa acá. Para salirme dentro de la figura. Poner que ahí tenemos 90 y poner que ese es de 90. Nada más que para poder, claro, porque me quedó chueca esta realidad. Puedo sacarlo. Ya quedó chueca. Sí, por ahí quedó mejor. Los ángulos son de 90, 90 y acá tendría que ser 90. Y el ortocentro es exterior. Entonces, en el acutángulo está dentro del triángulo, en el rectángulo es el vértice del ángulo de 90, y en el obtusángulo, el ortocentro es un punto exterior. Algo más, ¿para qué sirve la altura? Lo más práctico, la altura permite calcular el área. ¿Qué altura? Con cualquiera de las tres. ¿Ya? Y recordar, y acá veremos que el área en un triángulo va a ser directamente el lado correspondiente por la altura, todo dividido por 2. Por lo tanto, puedo calcularlo con cualquiera de las tres alturas y con su respectivo lado. ¿Queda claro eso? El área es cualquiera de las tres alturas. Por ejemplo, en el acutángulo sería HA por A partido por 2, o HC por C partido por 2, o HB por B partido por 2, con su respectiva altura. Lo mismo en el obtusángulo, sería HB por la base, hasta acá solamente, hasta B. No, esto no se incluye, este lado no, esto no se incluye. Entonces sería HB por B partido por 2. B por B partido por 2, y ese será el área del triángulo. Y en el obtusángulo, sería eso, y en el rectángulo podría ser, a este le vamos a llamar HC por C partido por 2, o A HB por B partido por 2, es decir, también lo podríamos calcular con los catetos. Esto fue altura. ¿Algo más de la altura? Nada más. Eso es todo lo que hay que saber. Teníamos la altura, perfecto. Bisectriz. Es una bisectriz, divide a los ángulos interiores. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la bisectriz, divide a los ángulos interiores. Se corta en un punto que siempre es interior. Siempre. En todos los triángulos siempre es interior. Y ese punto se llama incentro. Incentro. Centro, y el incentro es el centro de la circunferencia inscrita. Vamos a ver esto con cuidado. Vamos a revisarlo con pantalla grande. Entonces, tenemos las bisectrices y lo que están buscando ahora es el incentro. Veamos a qué corresponde el incentro. Construimos un triángulo, cualquiera sea, de cualquier tipo. No importa el tipo de triángulo. Acá no hay diferenciaciones en los tipos de triángulos que podemos tener. Trazamos las bisectrices. Entonces tendríamos acá, vamos a trazar las bisectrices. Y la bisectriz mide el ángulo. Otra bisectriz mide el ángulo. Le podemos poner nombre a las bisectrices para que no nos confundamos. Por ejemplo, esta bisectriz le podemos llamar la bisectriz de alfa. Otra bisectriz puede ser la bisectriz de beta. Los ángulos serían, este ángulo sería alfa, acá sería beta. Chicos, están haciendo los dibujos en el cuaderno con reglas, supongo que están ustedes haciendo estas cosas en el cuaderno. Una hoja para cada cosa.
o creen que van a aprendérselo esto por generación espontánea. Entonces acá, esto se aprende haciendo. De acá tendríamos la bisectriz y este sería gamma. Y esta sería la bisectriz de gamma. ¿Están escribiendo en el cuaderno? Álvaro, Alison, Aye, Bárbara, Bastián, Belén, Benjamín, Camila, Felipe, Francisco, o está viendo el celular. ¿Sí? Cuaderno, chicos, si no, en serio, oye, Francisco, Francesca, lo mismo, cuaderno, y tienen que estar escribiendo para que se empiecen a acostumbrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estas son las bisectrices. Las bisectrices se cortan en un punto que llamamos incentro. Incentro. Y entonces, ¿qué es el incentro? En el caso de las bisectrices. Tenemos acá estos bisectrices. Cortan el punto donde se cortan, el I, incentro, corresponde al centro de la circunferencia inscrita. Quiere decir que está por dentro de la figura. Entonces, ponemos acá la circunferencia y tiene que estar dentro de la figura. Inscrito, es decir, va a ser ahí, justo. ¿Sí? Sí. Entonces, circunferencia inscrita dentro de la figura. ¿Qué tendríamos? Por si acaso, no necesariamente estos segmentos son radios de circunferencia. Este es el centro. Pero estos no necesariamente son radios. Para que fueran radios tendrían que llegar en 90 grados y no siempre llegan en 90 grados. Entonces voy a cambiar el color y voy a dibujar los radios. Acá tendríamos un radio, por ejemplo, ahí en 90 grados. Acá también podemos tener 90 grados y acá abajo, por ejemplo, es más notorio. Ahí. Entonces, esos son los radios de la circunferencia. Radio. Entonces, esa es la propiedad. Entonces, el incentro equidista de los lados del triángulo. Entonces, el incentro está a igual distancia de los respectivos lados del triángulo. Las bisectrices trazamos, y esto es válido en todos los tipos de triángulos, equilátero, en todo. En todos pasa lo mismo. Trazamos incentro, perfecto, y trazamos bisectrices, se cortan en un punto, y es el centro de la circunferencia inscrita, y el incentro equidista de los lados del triángulo. Es equidistar igual distancia. ¿Ya? Entonces ya tenemos listas las bisectrices. Vamos a la siguiente. Dejemos para el final la transversal. La simetral, que también no es difícil. Simetral lo que hace es, entonces vimos que la bisectriz lo que hacía era dimidia, altura, une vértice perpendicular al punto medio, al
no al punto medio, al lado opuesto. Bisectriz divide en dos los ángulos interiores. Lo que hace. Divide en dos partes iguales, divide los ángulos interiores. Simetral. Simetral es bien sencilla, es una perpendicular al punto medio. Entonces tenemos, no necesariamente pasa por el vértice, no necesariamente pasa por, pero pasa por el punto medio, de cada lado, perpendicular al punto medio. Simetral, perpendicular al punto medio. Recta, perpendicular exactamente al punto medio de un lado de cada lado del triángulo. Entonces, cortan un punto llamado circuncentro, que es el circuncentro equidista de los vértices del triángulo. Veamos esa característica, vamos a verla con cuidado en una pantalla. Tenemos bisectrilla, perfecto, y ahora borramos esto y estamos hablando de la simetral. Entonces, simetral, lo que hace la simetral, estos son las perpendiculares al punto medio. Perpendicular al punto medio. Y tendré tres simetrales. Se cortan en un punto llamado, le vamos a llamar C o circuncentro. Propiedad del circuncentro. Característica del circuncentro acá. Equidista de los vértices. Veamos a qué corresponde. Nosotros trazamos, por ejemplo, un triángulo isósceles o triángulo rectángulo. Buscamos el punto medio de cada lado. Medio. Trazamos perpendiculares. 90 grados. Perpendiculares. Trazamos perpendiculares. Y nuevamente trazamos otra perpendicular. Punto medio. El punto medio y después trazamos las perpendiculares. Me quedó medio corrido, entonces vamos a hacer. El punto medio va a ser trampa, nada más que para que me salga bien. Vamos a sumar que el punto medio está acá. Entonces, ahí tenemos el punto medio. Trazamos una perpendicular al punto medio. No necesariamente pasa por el vértice, ¿fijan? Entonces, lo que sí tiene que cumplirse es que estos ángulos son entre 90. Acá también los ángulos de 90. Y se llamarán acá la simetral A, simetral B, y acá tendremos la simetral C. ¿Qué tendremos acá? Que esto tiene que ser circuncentro, es el centro, el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita. Eso es por fuera. Por fuera del triángulo o por fuera de la figura. Entonces, la circunferencia, darla por fuera de la figura, voy a cambiar el color para aquí. Además, por ahí ya. Ese es el circuncentro. Entonces, lo que tendremos es que
la distancia que hay del circuncentro a los vértices, los radios de esta circunferencia, ¿sí? ¿Sí? Los radios de circunferencia R, todos son de igual longitud. El centro de la circunferencia equidista de los vértices y es el llamado circuncentro o la intersección de los simetrales. Ya, entonces, se nos acaba el tiempo, parece. Alcanzamos a ver bien la parte de altura bisectil, no altura bisectil, alcanzamos a ver bien la parte de congruencia y semejanza. Chicos,